un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida, como todos los lunes, al programa Diálogos. Gracias por seguirnos ahí, ya sea desde su televisión o por Facebook, que también tenemos público. Hoy lo invito a que esté muy activo, ojalá pueda, por Facebook, porque vamos a tocar un tema bien polémico que yo desde hace tiempo he querido traer a este foro de comunicación, que es el relacionado con el aborto. Yo pude haber invitado a un legislador, tal vez a un pastor, a un sacerdote, al representante de alguna organización provida, que se llaman así o que son provida, pero preferí traer a un intelectual que reconozco. Escribía yo recientemente en mi columna que son con esta mano las personas que yo cuento como inteligentes y brillantes en Zacatecas, y él es uno de ellos. No porque sea mi médico personal. Doctor Jesús Reyes Bustamante, te doy la bienvenida, estimado amigo. Muchísimas gracias y un gusto estar aquí contigo. Igualmente un gusto, un hombre que, un neurocirujano de los mejores del país, de veras no le exagero, y un hombre con ideas de izquierda, progresista. De toda tu vida, toda tu vida, claro. Doctor Reyes Bustamante. De toda la vida. De toda la vida y muchas frustraciones al respecto, ¿no? Sí, como están las cosas, sí, definitivamente, pero bueno. ¿Cómo viste? Hay que seguir luchando. Hay que seguirlo, pero ¿cómo luchar? O sea, tú, por ejemplo, no perteneces a ningún partido político. No, obviamente yo cuando estuve en un partido, que fue en el Partido de la Revolución Democrática, en las épocas en donde el presidente del partido a nivel nacional era López Obrador, me di cuenta del desastre que eran los partidos desde entonces, nada más el PRI. En el PRD había dos gentes, no voy a traer sus nombres, no tiene caso, que decidían lo que pasaba aquí. Aquí nos podíamos voltear de cabeza, pero ellos decidían quién quedaba, quién se quedaba, quién se ponía. Entonces, desde esa época me decepcioné de los partidos. Y claro, teníamos discusiones muy fuertes, yo con Andrés Manuel López Obrador, porque él no escucha mucho a la gente, lo digo con toda apertura. O sea, él no escucha a la gente, él toma decisiones. Y si tú quieres platicar con él para decirle, oiga, me da la impresión de que las cosas no son por ese lado, no. Prefiero no escucharte. Yo me acuerdo mucho una vez que estábamos en el Hotel Emporio, lo que es ahora el Emporio, y que le dije, oiga, yo estaba como cabeza del partido, porque Palomino se había salido, y entonces le dije, necesitamos platicar cosas importantes para nosotros. Si te escucho, me vas a traer problemas. Esa fue su contestación. Pues cierto. Entonces, los partidos son un verdadero desastre. Desafortunadamente los partidos tendrían que ser la base de la democracia, pero no lo son. Y ahorita Morena, que no puede llamarse un partido político, que es un movimiento, pues ni siquiera se acerca. Ya lo vimos el fin de semana, el desastre en Zacatecas y en todo el país con la organización de las dichosas asambleas, que terminó en un verdadero desastre. Oye, esto está sucediendo en todo el país, ¿verdad? Está sucediendo en todo el país. No tenemos que asombrarnos tanto, porque hoy todos los medios de comunicación o quienes tenemos algún espacio de opinión, dijimos que bárbaros, que salvajes, que lástima, que mal se vieron, pero en realidad es un problema que está sucediendo a nivel nacional. ¿Por qué? A mí me da la impresión de que el mexicano trae esa cultura. Y hablando de cultura, estamos hablando de usos y costumbres que nos queda desde el PRI de siempre. O sea, la gente se mete ahí porque cree que va a encontrar ahí una posición o X o Z. Entonces pelea y busca posicionarse ahora en Morena, que es obviamente el partido del gobierno.
Entonces, en ese posicionamiento, pues, se arma el desastre que estamos viendo y desafortunadamente ni de lejos las mejores personas son las que ocupan los puestos importantes. O sea, las personas que logran colarse, y ya lo vemos en los legisladores, no quiero hablar mal de la gente, pero tenemos gente que deja mucho que desear, pero que llegaron ahí porque se supieron meter y colar y bueno, obviamente no hay gente capaz o inteligente que esté dispuesta a meterse a esas arrebatingas para lograr un puesto. No tiene sentido. Pero sí hay gente que cree todavía o que quiere luchar o que tiene ideales, también se están perdiendo, ¿verdad? También. Obviamente la gente que está peleando, la gente que tú viste ayer o que viste en los medios de comunicación, pues no son gente de izquierda. O sea, la gente de izquierda tendría que ser aquella que viera por los intereses de la comunidad, y todo, o la gran mayoría, me atrevo a decir, de la gente que está peleando puestos y posiciones, son gentes que buscan sus privilegios personales, y esas son gente de derecha. O sea, digo, aunque se sientan de izquierda, son gente que lo único que buscan es beneficios para sí mismos o para su grupito. Entonces, eso no puede llamarse gente de izquierda. ¿No les concedes ni la menor? En absoluto, digo, pero bueno, pues es la opinión de un humilde profesionista. Pero es una opinión muy valiosa para mí y además la comparto, ¿eh? Ahora, se supone o es realidad que son dos bloques, ¿no? Los que podríamos llamar históricos. ¿A esos qué les dices? Porque esto que acabas de decir... Histórico soy yo. O sea, muchas de las gentes que están en esos bloques no son históricos, son gente que recientemente entró. Y la realidad es de que es muy triste, pero pues de todos los que se llaman históricos, entre comillas, el único que tiene mucho tiempo y tiene que reconocerse el tiempo que tiene trabajando para la izquierda es Gilberto del Real. Pero todos los demás, yo nunca los vi. En los pleitos de formación y fundación del PRD y todo, jamás los vi. O sea, ni a Luis Medina Elizalde. El Oso Medina, acuérdate que fue un agente y o sea, es mi gran amigo y hay que reconocerle muchas cosas, pero también hay que decir que durante el tiempo que yo estuve en el PRD, él estaba en los medios de comunicación atacando todo lo que hacíamos nosotros en la izquierda, supuestamente izquierda, idealista, de aquellos tipos. Entonces él regresó a la izquierda institucional y partidaria cuando llegó Monreal, y Monreal supo darle su lugarcito. O sea, él fue presidente del partido pues gracias a Ricardo Monreal, eso se le olvidó un poquito, y fue diputado federal gracias a Ricardo Monreal. Entonces, o sea, sí es una gente de izquierda. Yo aprendí de él algunas cosas, muchas. Pude platicar con él cuando yo decidí ser candidato del PRD o de la izquierda para la presidencia municipal de Zacatecas. Pero la realidad, él ha tenido toda una vida hablando del pensamiento de la izquierda en sus editoriales ahora en el periódico, y hay que reconocerse esa posición, y es una gente muy capaz y muy preparada, pero defender un partido creo que ya no le toca. No me toca a mí, a él tampoco le tendría. Ni tampoco aspirar a ser gobernador del estado, porque son sus aspiraciones. Aquí estuvo conmigo. Bueno, yo quiero ser papa, pero no creo que tenga muchas posibilidades. ¿Qué vas a ser papa? Entonces tú fuiste candidato a presidente municipal. Mira, ahí yo me la perdí porque vivía en México. Sí. Entonces, cuando Luis Medina estuvo en medios de comunicación, la radio, yo estaba trabajando en México y fueron 10 años de ausencia de mi tierra, también en cosas de comunicación, pero pues se pierde uno de muchos detalles. Entonces, y no había las condiciones que hay ahora. ¿Por qué no vuelves a ser candidato de algo? ¿Pero por cuál partido? Evidentemente, los candidatos que pueden llegar a ser candidateables por los partidos políticos tienen que ser serviles a alguien, tienen que tener un padrino fuerte que los ayude a posicionarse, tienen que ser, discúlpenme, lambiscones, sí, en muchas formas. Entonces, mucha de la gente tienen valiosa... que ser familiares de alguno que esté muy bien familiares, sí, o sea, también, tener un padrinazgo. Y entonces, la gente que tiene... Bueno, primero, la gente que no tiene necesidad. Yo soy profesionista y tengo mi carrera y mi especialidad y a eso me dedico.
pero siempre me ha gustado y tengo 30 años escribiendo sobre la izquierda en La Jornada, en el diario NTR, en el Nopal, y todos saben mi posición y jamás me he movido de espectro. O sea, soy de izquierda y de izquierda radical, progresista, creo que sí radical, creo que eso lo aprendí. Bueno, déjame contarte una historia rapidísimamente. Cuéntame. Que entrar en la posición de izquierda lo hice a través de responder un escrito del cardenal ahora, que recientemente estuvo en Zacatecas, ya está muy grande, pero un escrito muy agresivo de Lozano Barragán, un intelectual, pero un intelectual de derecha. Odiosísimo. Yo no lo soporto, atacó severamente a la gente que yo más he admirado en mi vida, que es el obispo don Samuel Ruiz. Le hizo un escrito muy fuerte y yo se lo contesté en el Sol de Zacatecas. Y muy fuerte también. La gente casi se desmaya porque yo había hecho eso, pero eso fue lo que inició mi carrera dentro del pensamiento de la izquierda. Es un comentario al margen. Ay, qué interesante, fíjate, y toda tu vida ya te sostuviste ahí, y bueno, yo te hacía la pregunta original, ¿cómo luchar, desde dónde luchar hoy día? Si no quieres estar en un partido, ¿qué te queda de alternativa? Porque muchos ciudadanos debe haber como tú, yo espero. Sí. Eso sería tener ciudadanía, que no tenemos, creo. O sea, yo lo que hago es escribir, comunicar mi pensamiento, que podrá ser polémico, que podrá ser controversial, pero ahí está. Y lo publico y alguna gente me lee y sabe qué opino sobre ciertas cosas, como ahora que vamos a platicar sobre el tema del aborto, y sabe que estamos ahí, y ese es el trabajo que mucha gente hace. Digo, alguna gente hace, la verdadera gente que trabaja por la izquierda, que hay muchos, sobre todo dentro de la universidad, por ejemplo. La universidad, tocas un tema interesante. Claro. No se ha perdido, ahí también hay mucho servilismo. Aunque siempre ha estado encabezada por gente que no necesariamente es la mejor, pero bueno, eso ya es asunto. Y que ya viene su proceso también, ¿verdad? Y ya viene su proceso, pero no se apunta que... O sea, yo quisiera algún día ver un académico de prestigio, que los hay, metido a pelear la rectoría. Porque entonces otro gallo nos cantaría. Digo, ¿cómo es posible que la Universidad de México tenga a los mejores intelectuales ahí metidos buscando y aquí no, o le cierran el paso o no les interesa meterse en esas broncas que son complicadas, lo entiendo, pero bueno, ese es otro tema. Hace ratito decías que los partidos son un desastre porque a nivel central se toman decisiones por una o por dos personas. Y yo te pregunto, esto ha sido tradicionalmente, pero hoy día también, ¿no? No, claro. Te pongo un ejemplo. Cuando terminamos el proceso, para que te des una idea, y eso no ha cambiado, para la presidencia municipal de Zacatecas, entonces dije, quiero echarle ganas a esto. Entonces peleé por la presidencia no digas el comité estatal, el comité municipal de Zacatecas. Del partido. Y la gané. Pero dos gentes muy conocidas, entre obviamente Amalia García, una de ellas, sí, con razón no la quieres. Decidieron que no, yo no estaba bien para ese puesto, que ellos ponían a otra persona. Y se atrevieron a decirme, oye, pues platica con él, para que se pongan de acuerdo. Oiga, pero si yo gané el proceso, platiqué con él y lo primero que me dijo, esta persona que todo el mundo conoce, no quiero dar su nombre, me dijo, no, yo tengo órdenes de que o soy yo el presidente del comité municipal o nada más. Entonces la plática estaba cerrada desde el inicio. Dije, bueno, quédate con tu presidencia, voy por la presidencia del comité estatal. Y quedamos en segundo lugar frente a Pinto, y en tercer lugar quedó Palomino. Primero, nosotros segundo, y Palomino en tercer lugar. Y de repente los magnates de México, Amalia obviamente, decidieron que no, que iban a impugnar la elección. Y de repente el tercer lugar subió al primer lugar como por arte de magia. Cuando yo dije, los partidos no tienen sentido, o sea, no hay forma de arreglarlos. ¿Y cuál es tu pronóstico para Morena en Zacatecas en esta lógica? Obviamente Morena, al no existir una oposición, pero tampoco existe Morena como tal. Morena es un desastre a nivel nacional.
y las peleas que nosotros vemos entre Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, que forman un grupo, y Jacob Polensky, que forman otro grupo, obviamente nunca vas a comparar el nivel político de Ebrard y Ricardo Monreal con Polensky, que deja mucho que desear. Entonces, pero ahí vamos a ver esa confrontación. Pero y esa confrontación se va a traducir en confrontaciones en todos lugares, como lo estamos viendo aquí. Entonces, y desafortunadamente da la impresión, para mí no me queda ninguna duda de que López Obrador dejó en manos de la familia Monreal el manejo de Morena en nuestro estado. Se los dejó libremente como compensación, no voy a saber, pero esas son de las cosas tristes que suceden. Como compensación por la no asignación de la candidatura a la Ciudad de México. Sí, por eso. Pudiera ser, tiene sentido. Es la primera vez que escucho no, bueno, este no tiene punto sentido, de vista, porque hay quien dice que no, que López Obrador no está tan contento con Ricardo Monreal Ávila, precisamente por ese episodio. A mí me da la impresión de que López Obrador tiene sus distancias y por eso armó esta encuesta Patito. A mí yo no tengo ningún problema para decirlo, No, pues la encuesta Patito, pues en sí, donde gana esta mujer. Pero esas encuestas yo me las conozco, yo las he vivido. O sea, una vez nosotros decidimos apoyar a Amalia cuando todavía no llegaba Ricardo Monreal al PRD frente a Raimundo Cárdenas. Entonces creamos una confrontación importante y López Obrador nos dijo, yo lo voy a arreglar con una encuesta. Y nos citó en Durango. Y cuando fuimos a un hotel que era entonces el presidente de Durango, saca de su bolsa una servilleta de papel, servilleta de esas para limpiarse la boca, con algunos borrones ahí, dice, la ganó Raimundo. Y ese es el tipo de seriedad que él hace en sus encuestas. Nada en duda qué pasa con sus encuestas. Él decidió que la candidata de Morena para el gobierno del Distrito Federal sea esta mujer, y la puso. Y hizo a Ricardo Monreal a un lado. Y entonces, pero para compensar, le dijo, tú manejas Zacatecas. Y obviamente le dio la coordinación, porque él sabe que, sin lugar a dudas, y lo digo abiertamente, Ricardo Monreal es un magnífico legislador. No pudo meter a otra gente más capaz para solucionar las broncas del Senado. Ya van 2 veces que le reconoces a Ricardo Monreal su nivel. No, pues, es un animal político. Es un animal político. Obviamente. Fresnillense. Pero nada más él. O sea, ¿por qué? ¿A qué te refieres cuando dices nada más él? Mejor lo dejamos así. Bueno, la familia también tiene vocación política. Una cosa es vocación y otra cosa es capacidad. Oye, pero además llegar a que te digan animal político, no cualquiera. Claro, dime otro animal político en México. Bueno, está Marcelo Ebrard, son los dos que van a competir abiertamente por la siguiente candidatura a la presidencia de la República. Yo no veo otra gente. Son los dos, Ricardo Monreal y Marcelo, que ahorita Ebrard. son aliados, pero que al rato pues van a romper y cada quien va a poner su apuesta. Entonces, ni duda cabe de que en Zacatecas el candidato va a ser Monreal. Yo sé que no me vas a aceptar, yo soy de los pocos que opinan que Saúl Monreal tiene posibilidades. Pero sí lo dijo Ricardo abiertamente en los medios. O sea, Saúl tendrá que esperar su momento y está aprendiendo, y el candidato es este otro. Yo creo que ahí en eso no queda ninguna duda. De plano, tenemos que aceptar que es David y punto. Yo siento que así son las cosas, que por ahí van caminando las cosas. Pero tú sabes también, y lo has vivido, que la política es de circunstancias. A Ricardo le pasó con el extraordinario amigo, que en paz descanse, Tomás Torres Mercado, que ya lo tenía como su candidato a gobernador del estado, y se lo tumbaron. Sí, pero lo que pasa es que ahí Amalia tenía entonces mucha fuerza y mucho respaldo, y Andrés Manuel no le quedó otra más que darle su lugar. Por eso sacaron a Tomás de la jugada, porque Tomás hubiera sido mucho mejor gobernador desde mi punto de vista. Amalia García fue una buena gobernadora. Okay. Sí, yo sé que cuando voy a consulta contigo es una...
A veces se toca el tema y siempre me regañas y me dices, a ver, tú qué tanto No, le reconoces. Amalia. Yo le he reconocido a Amalia muchos, bueno, trabajé con ella y poco tiempo porque me fui por razones personales de salud, que tú lo sabes, eres mi médico, pues vuelvo a decir, y ya no quería trabajar, ya los nervios ya no me daban para más. Entonces, lo que alcancé a ver de ella me gustó mucho y sobre todo el orgullo de tener una mujer gobernadora y además que hizo mucha obra, no me digas que no, o sea, no vamos a debatir. Ella era una gente que tendría que haber hecho mucho más siendo una persona con esa historia recorrida dentro de la izquierda. Tuvo el gran problema de su hija incómoda y de la corrupción que floreció ahí en forma importante alrededor. Tuvo el gran problema de no saber elegir a quién ponía como candidato a sucederla para organizar. Tuvo el gran problema, nada más te estoy comentando 2, 3 puntos. O sea, obviamente de políticos apoyar, los tres, sí, te estoy apoyar oyendo. a Vicente Fox, su gran amigo del Grupo San Ángel, para restar o no trabajar por López Obrador. O sea, nosotros, se dice fácil que López Obrador perdiera por la cantidad de votos que le mermaron en Zacatecas. Y eso dices, bueno, pues no pasa nada, pues si ahora es presidente, sí, no más que 12 años después, y 12 años que devastaron al país, que incrementaron exponencialmente la deuda de 3 billones, de 3 a 10 billones de pesos. O sea, esas cosas son culpas que Amalia tendría que tener en su mente. Qué tremendo Pero lo que bueno. acabas de decir. Bueno, entonces, conclusión sobre el tema, y ya para ponernos a hablar de lo otro, es que la familia Monreal ya maneja pues los destinos de Zacatecas y que el 2021 vamos a ver en la boleta a David. Así, de acuerdo a todo lo que te he estado oyendo, ya no tendría nada más que decirse. Sí. Y además va a ganar. ¿Cuál es la oposición? O sea, el PRI va a sacar uno de estos 3 candidatos que andan por ahí sueltos, y está totalmente destruido el PRI. El PAN, si el PAN se pusiera las pilas, lo cual dudo, y hiciera su organización de PAN, Movimiento Ciudadano, PRD, con lo que queda, que es nada, y pusiera un candidato ciudadano que no veo dónde exista, o sea, un candidato ciudadano, no panista, entonces podría competir, porque ya para el 2021, pues Morena, con los desastres que trae, va a llegar mal. Yo le veo cualidades en una eventual coalición, así como dices, a un Jorge Miranda, por ejemplo. No, A ver, Jorge no es del PAN, no es de... pero es del PRI. O sea, bueno, es un decir. Bueno, trabaja en un Siempre ha equipo. trabajado con equipos del PRI. El problema de Jorge Miranda sería que si tú metes el PRI a la coalición, el PRI, con todos sus antecedentes, derrumbas la coalición. Desde mi punto de vista. Son opiniones muy personales. Claro, de eso se trata, pues por eso vienen mis invitados a dar cada quien su opinión personal. Pero el PRI el PRI necesariamente tendrá que hacer alianzas. Aquí estuvo conmigo el presidente del PRI reconociendo que necesita hacer alianzas y reconociendo que no me dijo con quiénes, que ya están muy avanzadas las pláticas para eso. Entonces ahí tiene que surgir una figura y si no se ponen de acuerdo, de las que ya son visibles, que son Fito Bonilla, desde que comenzó el sexenio, dentro de los primerísimos lugares, Claudia Anaya. Ave María Purísima. Ave María Purísima, ¿por qué? Dios mío. Ese es otro tema. Claudia Anaya, ¿y quién es el otro priista? Ay, Obviamente. Se me está yendo de la mente. El de educación del adulto, ¿no? Carlos Peña. Ay, sí, porque también mencionan a Roberto Luébano y hasta... no, yo tampoco digo, ¿y por qué? Mira, el punto es muy sencillo. Pero bueno, ahí voy. Déjame terminar la idea. Claro, perdón. Por eso se llama diálogos, porque aquí se vale opinar de los dos lados. Sí, entonces, si hubiera muchos desgastes, como ahorita que dijiste Ave María Purísima, o quizá Fito estuviera desgastado, o no se pudieran poner de acuerdo, pues yo veo con posibilidades a Jorge Miranda, y entonces en esa coalición podría surgir, es otra opinión. Ok.
Lo que yo veo... Y le veo capacidades. Lo que yo veo es que si el PRI, con todos los negativos que tiene, que siguen saliendo cada vez más... Ay, Dios mío. Se incrusta en una alianza, la derrumba, la destruye. O sea, por el solo hecho de estar ahí. Por el solo hecho o sea, si yo viera una alianza con el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD y un candidato ciudadano, pues puede ser que él le pensara 2 veces. Pero si ves al PRI incrustado ahí, con un candidato priista, esa alianza deja de ser, deja de tener posibilidades. Una última cosa, ¿por qué Claro. le Ave María Purísima respecto Bueno, a mira, Claudia, que a Claudia, es una mujer admirable? Ay, ya nos comimos media hora. Sí. Vamos a tener solo media hora para nuestro tema. Claudia es una gente, yo la conozco, siento que es un poquito arrogante desde mi punto de vista. Es cuadro de Amalia García. Es decir, bueno, son de las cosas, digo, no, y no creas que, digo, Amalia tiene mucha capacidad, tuvo mucho arrastre, conoció de muchos temas como el de seguridad en sus tiempos. El problema es que no entiendo mucho a la gente que yo llego contigo, Silvia, yo soy el poder, te vas mañana de diputada. ¿Por qué? Pues porque nada más, porque se me dio la gana a mí. ¿Qué carácter? Es como Giovanna Bañuelos, que dice, yo quiero ser gobernadora. ¿Cuáles son tus méritos para querer ser gobernador? Yo también, vuelvo a repetir, te quiero ser el Papa, pero no puede ser que no tenga muchos méritos. Pero es que aquí no tenemos alternativa entonces, porque el propio Andrés Manuel López Obrador así trabaja. Tú vas a ser el candidato, aquí está mi servilletita y aquí está tu nombre. Sí, claro. Pues ese es el gran problema que tenemos de los usos y costumbres que hemos heredado, tú y yo tenemos, y yo con toda la pena del mundo, pues tenemos que tener genes ahí incrustados priistas, porque vivimos 75 años con ese partido. Entonces Claro, esos genes de repente nos salen. ¿Cuánto tiempo crees que logremos para desterrar esos genes? Hijo, 1 o 2 generaciones, caray. 1 o 2 generaciones, ¿tanto? Una o 2 generaciones, siempre y cuando además exista el liderazgo de la gente que sepa cambiar los valores, no los valores que promueve el Obrador, no, otro tipo de valores civiles, cívicos en las nuevas generaciones. Tiene que darse. Ojalá. Ojalá fuera nada más una generación, no me digas que 2. Hijo, no, ya no, tú y yo no lo vamos a ver. Ay, no lo vamos a Pero bueno, pero tenemos esperanzas que suceda algún día, pero bueno. Ay, no, últimamente te has vuelto muy negativo con eso de las Pues, edades. Acuérdate que yo, o sea, mi columna se llama Para documentar mi pesimismo, un homenaje obviamente a Carlos Monsiváis. Ay, sí. Y el de los demás. Sí. O sea, el pesimista es un agente realista de lo que sucede y se supone que el pesimista es más impulsor del cambio que el optimista. Pero es otro tema que hay que discutir, es interesante. Yo últimamente me he vuelto optimista. Bueno, ya tengo un buen rato siendo optimista. ¿Sabes por qué? Porque es una zona de confort. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no vas a cambiar nada. Lo acabas de decir, faltan 2 generaciones. ¿Qué ganas con estarte desgarrando ahí las vestiduras? Dejar el testimonio quizá, nada más. Intentar. Es decir, yo lo intenté, cuando menos. Vámonos al gran tema, Claro. doctor Reyes Bustamante. Aquí en Zacatecas hay iniciativas. ¿Por dónde lo abordamos? Hablamos de legalizar el aborto. Es un tema ¿qué interesante. está pasando? A ver. Es un tema nacional. Un tema nacional que hace apenas 2 o 3 semanas los legisladores, los poquitos legisladores buenos que hay allá, los legisladores de México decidieron dar la lucha a favor de la despenalización del aborto. Obviamente yo soy médico y sé de conceptos médicos. Yo no entiendo, si te soy honesto, mucho la diferencia entre la legalización y la despenalización del aborto, pero esos temas los vamos a tocar para ver si podemos arreglar la madeja, llegar a alguna conclusión. De antemano tengo que decir, lo digo a tu auditorio con toda la apertura, que yo doy mi opinión como una persona de izquierda progresista, pero también soy católico, y soy católico practicante. Es decir, y tengo mis convicciones de fe, y con todo y eso, soy una de las gentes que apoya con todo la despenalización del aborto.
Yo creo que tenemos que partir de entrada para que la gente se pierda o borre de su cabeza algo que yo no sé si intencionalmente nos han querido meter. Es decir, hay gente a favor y hay gente en contra del aborto. No es cierto, no hay gente a favor del aborto. O sea, eso no existe. Hay gente en contra del aborto, pero la gente, no hay ninguna gente que esté a favor de que las mujeres aborten, no. En la izquierda progresista estamos a favor de que no sea penalizado el aborto, muy diferente. Entonces no hay gente a favor del aborto, de entrada, eso tiene que quedar muy claro. Lo segundo es como el punto de que la contestación que te salen las gentes y que es una evasión, o sea, decir, es que yo estoy a favor de la vida. Lo escuchaste recientemente con el doctor Argüelles, una gente muy respetable, presidente del Consejo Estatal de Bioética, que dice, no, yo estoy a favor de la vida. Eso es decir nada. O sea, o el secretario de Salud, Breña, yo estoy a favor de la vida. Eso es no decir nada. Pues no, porque eso es evadir y darle la vuelta a dar una opinión personal sobre qué opinas realmente sobre esta situación, que es la polémica de este tiempo, que es el punto del aborto. A ver, vamos a partir de una cosa de sentido común. Hay muchas mujeres en México que han sido penalizadas por haber abortado. Hay muchas. Esa es de las cosas. Mira, ¿y en Zacatecas? En teoría, podríamos buscar esos números, hay que buscarlos, pero en teoría esta es una polémica que se está dando, por un lado, la Iglesia Católica, la jerarquía, y de eso tendremos que hablar, respaldada por la dirigencia del PAN, aunque digan que no. Ese es uno de los grandes grupos que están hablando, según ellos, pro vida, a favor de la vida y en contra del aborto. Enfrente prácticamente no hay nadie, porque Morena pues, no existe. O sea, No, tú Morena has en visto otras cosas. a Arteaga, digo, al presidente de Morena o a Alonso Medina, hablar sobre el aborto, escribir sobre el aborto. No. El mismo López Obrador le da la vuelta al tema. Sí, es el primero que claro le da la vuelta. Claro que él le da la vuelta al tema porque pues ya dijeron algunos que nos da la impresión, a muchos nos sigue dando la impresión de que es un derechoso de closet. Entonces, y que al final de cuentas, pues hay que entender su formación y su cercanía con los cristianos, no con los católicos, con los cristianos. Evangélicos. Sí, Así, principalmente bueno, así, evangélicos. así y eso es. tiene que ver, es otro tema, hay que platicarlo, yo he escrito sobre el respecto, pero bueno. Entonces, el punto es que sí hay muchas mujeres encerradas en una cárcel por haber abortado. O sea, eso es a lo que voy. Escuchas tú en 3 ocasiones, cuando menos yo lo he escuchado en 3 ocasiones, a la presidenta del PAN decir que no hay más de 5 mujeres en el país, en la cárcel, por temas relacionados al aborto. La presidenta del PAN en Zacatecas. En Zacatecas. Noemí Berenice Exacto. Luna Ayala. Y entonces, con todo respeto, dices, no puedes decir esas mentiras. O sea, no puedes tener un discurso que está centrado en decir cosas que no son reales. Un ejemplo. Hace 4 o 5 días, este deficiente mental, gobernador de Puebla, Barbosa, que lo puso López Obrador, con sus estupideces. Pero bueno, cuando salió a decir que él no pedía disculpas por este otro evento. Que Dios los castigó. Fue en un evento donde un grupo de mujeres estaban tratando de que apoyara la despenalización del aborto. Él fue, cuando estaba en la Cámara, él fue uno de los defensores de la despenalización. Ahora, como ya es gobernador, dice, no, es que soy gobernador para todos y no estoy ni de un lado ni de otro. Estoy en la línea media, como en la indefinición total. Pero a favor de la vida. Pero al final de cuentas, decir, para no decir estas gentes, este grupo de gentes, llevaron a esa reunión de hace 4 o 5 días. Sí, acaba de ser. El tema de 11 mujeres, 11, solamente en la ciudad de Puebla, que están en la cárcel, que tienen más de 5 años en la cárcel sin que el juicio se termine. Ay, no. Y por problemas relacionados al aborto.
11 mujeres, y lo que están buscando en Puebla es que cuando uno se baje, en Puebla la penalización del aborto es de 1 a 5 años. Estas mujeres ya pasaron más de 5 años y no salen de la cárcel. El otro punto que tiene que quedar perfectamente claro, y ahí está para quien lo quiera revisar en internet. Tú sabes que hay una iniciativa que mandó López Obrador a la legislatura con respecto al proyecto a la iniciativa de amnistía. Uh-huh. En ese proyecto de amnistía, donde piensan intentar sacar de la cárcel a gente que esté acusada de delitos menores. No están incluidas. Sí, claro, ¿sí? Están incluidos. ¿Están incluidas las mujeres que abortaron? Saldrían 90% de los gentes que están en prisión, lo cual sería maravilloso. 90%. Pero de ese volumen, que son como cerca de 200,000 gentes, hay 4,000 mujeres que están en la cárcel por temas relacionados al aborto. Entonces no puede salir a los medios y decir, es que no hay más de 5. Entonces, si empezamos por mentir así, revisen internet y ahí está, 4,000 mujeres. Imagínate estas pobres mujeres que, además de estar en una circunstancia tan complicada como es tener un embarazo no deseado, que no puedes sacar, no puedes lograr, no puedes sacar adelante, y tienes que verte en una circunstancia como esta del aborto, y de repente además de tener la bronca de que vas a abortar en forma clandestina, te meten en la cárcel. Ay, es un tema muy difícil. Pues no puede ser, no, yo no veo que sea difícil, es muy fácil. No. Es que mira, esta mujer fácil? Del PAN... bueno, hablar del tema puede ser fácil, pero pasar por una experiencia así es difícil. Espantoso. Es Imagínate estar en la cárcel y todavía después de haber abortado. Además hay otras cifras que son muy interesantes y que la sociedad tiene que conocer. Por ejemplo, la presidenta del PAN menciona que en España las gentes que abortan tienen que ser recibidas por el psicólogo. La realidad es que está mal interpretado. Imagínate, cuando ella menciona el tema de España, bien, hay que agarrar el tema de España. España es un país extraordinariamente católico y extraordinariamente conservador. Así es. Y en el 2010 despenalizaron el aborto. Y en el 2000, o sea, hace 9 años. Uh-huh. Y ellos permiten el aborto en las personas, en las personas que tengan no 12, como está proponiéndose aquí, sino 14 semanas de gestación. Uh-huh. Y obviamente lo entendieron, que es como lo tenemos que entender nosotros, como un asunto de salud pública, no un tema legal, un asunto de salud pública. Entonces, desde el 2010 está despenalizado el aborto. Y claro, dan respaldo psicológico para quien lo requiera de las mujeres que decidieron abortar. Entonces, eso es algo que tendríamos que entender y copiar un poquito. En el 2015... ellos deciden que la decisión del aborto, la interrupción. Está bien. La interrupción del embarazo es un tema que solamente compete a la persona que está embarazada. La única persona que tiene posibilidad de decidir es la mujer que está en esa circunstancia. Y lo que tiene que hacer el Estado es apoyarla. Nada más, apoyarla, que es lo que se está haciendo en España. Lo único que pasa en España es que las menores de edad, estás hablando de abajo de 16 años, porque ya la mayoría de edad empieza a los 16 años, no a los 18, tienen que tener la aprobación de sus padres o de su tutor. Pero por arriba de 16 años, la que tiene que tomar la decisión, que así tendría que ser, porque es una decisión personal, individual, es la mujer. Y los demás, lo que tenemos que hacer es apoyarla. Y no intentar, como hace la Iglesia Católica, de decir, mis creencias, lo que yo creo, también tienes que creerlo tú a fuerza. ¿Sí? Vamos a promover que si tú decides abortar, te metemos a la cárcel. Y no me vengan, porque también nos sale esta mujer, la he escuchado 3 veces, a decir que no, el PAN promueve y propone que hay que apoyarlas y que no se trata de meterlas a la cárcel, cuando la propuesta central que ellos traen, no la han presentado todavía,
que le llaman provida, implica que la ley defina que la vida del ser humano con derechos legales inicia en el momento de la concepción. Eso es muy discutible, podemos entrar en esa discusión. Pero eso significa que si en Zacatecas nuestra ley dice que una gente que aborta puede ser penalizada de 1 a 4 años de prisión, es lo que dice nuestra ley. Entonces, si esa ley pasara, que espero que no pase, entonces ya la mujer que aborta también podría ser acusado de homicidio. ¡Ay, terrible! Y entonces las penas podrían dispararse. Ay, entonces no me digan razón. que están protegiendo a la mujer. Y luego además salen que es un grupo que defiende la vida. A ver, déjenme preguntar una cosa. ¿Defienden la vida? Te voy a poner estadísticas que las pueden encontrar todos en internet, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Ellos aprobaron, de las pocas cosas buenas que hizo Rosario Robles después de convertirse en priista y corrupta en extremo. Dicho sea de paso. Sí, dicho sea de paso. Ella fue la que aprobó la ley Robles, es la ley que permitía el aborto en la Ciudad de México. Cosa positiva, extraordinariamente positiva. Se han realizado en la Ciudad de México hasta ahorita cerca de 300,000 abortos. Ajá. Antes que esa ley pasara, las estadísticas del sector salud decían que de 10 mujeres que abortaban en forma clandestina, 6 se complicaban. Esa era la morbilidad, 60%. Y la mortalidad de esas gentes que se complicaban era casi de la mitad. Es decir, 50%, estás hablando de un 30%. Números enormes. Bueno, la morbilidad, es decir, las gentes que se complican desde que se permitió el aborto legal, es cercana a 0. Claro. Y de esas 300,000 gentes que han decidido abortar en la Ciudad de México, no hay un solo caso de mortalidad. Y los expertos hacen el mismo análisis y dicen, en ese mismo tiempo, esos 10 años, debe haber más o menos 3 millones de abortos clandestinos en el país. Vamos a decir no un 60, si el 40% se complican, estás hablando de entre 1 y 1,5 millones de mujeres que se complican. Y de ellas la mitad se muere. Es decir, 500,000 de mujeres mueren por prácticas de abortos clandestinos. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren, porque por más que legalicen o que hablan y hagan y digan, pues los abortos se van a seguir practicando. Además hay que tomar en cuenta una tremenda realidad. Los tiempos son muy distintos, o no sé si sea correcto plantearlo así, pero leía yo precisamente hoy estadísticas sobre embarazos en adolescentes. No recuerdo las cifras, pero son exageradamente grandes y crecientes. Y ese es un problema de salud pública. Así se admite, como un problema de salud pública. Y eso es gracias a la falta de información enorme a la que desafortunadamente ha contribuido la Iglesia Católica. Tenemos que decirlo. ¿Qué pasa ahí con la Iglesia? ¿Qué opinas sobre la Iglesia? Es que el problema de la Iglesia, y déjame decirte, a mí como católico practicante, yo lo primero que exijo es el derecho, el respeto que tiene que tener la Iglesia Católica a la gente que piensa diferente. Y no nomás el respeto a esa gente, sino el respaldo a sus decisiones. Pero bueno, la Iglesia está cayendo en una situación de descrédito enorme. Son en el caso de Brasil, el país más católico del mundo, y que ahorita no tienen menos del 50% de la población que es católica, cuando tuvo un 90%. Más o menos como nosotros. En México no, en México ya estamos por abajo del 80% de católicos, y vamos cayendo. Y vamos cayendo porque la Iglesia o la jerarquía católica que inició, lo quieran decir que sí o que no me importa, eso es una realidad. Inició una campaña de proselitismo enorme en todo el país,
en contra del aborto, cuando hay otros temas que les competen, que tendrían que cuidar, como el problema de la pederastía. Entonces, ellos, desde mi punto de vista, no tendrían que meterse, y al haberse metido de lleno, como lo han hecho, entonces solamente están provocando reacciones como las que vimos este fin de semana. A ver, de las apóstatas, del grupo de jóvenes que deciden renunciar a la iglesia, porque la iglesia se mete demasiado en situaciones que tendrían que no competirles, ¿sí? ¿Cómo renuncian? O sea, ¿qué hicieron? Bueno, pues digo, se me hace el extremo, pero estos jóvenes dicen, vamos a ir o sea, nadie me pidió permiso de ser católico, ni nadie me pidió el permiso de bautizarme. Entonces, como no estoy de acuerdo cómo está funcionando la jerarquía católica, entonces voy a la parroquia y pido mi acta de bautismo y decido no ser católico. Estos muchachos, yo creo que están un poquito confundiendo dos cosas que son muy diferentes: la religión y la iglesia. La iglesia está conformada por la gente que cree en la religión, pero son seres humanos, con todos los defectos del mundo. Oye, un paréntesis, ahí está el caso de un sacerdote en la Ciudad de México que lo mataron de 2 puñaladas, qué horrible comentario, y deja una familia con hijos. Bueno. Y están los hijos acudiendo a la única institución que conocen, que es la de la iglesia, y les dicen, no, ustedes son los hijos del error y no queremos saber nada de ustedes. Sí. La iglesia los maltrata. Es que la iglesia tendría que centrarse en el tema del celibato y discutirlo seriamente. Exacto. Y quitarse, ahí se quitarían muchas cosas y recuperarían la confianza de mucha gente. Hay gente como yo en lo personal que no voy a dejar de ser católico nunca y soy practicante y todo lo demás, pero que veo los errores que se están cometiendo. Déjame, si me permites, nada más terminar con algo que escuché hace unos días. A ver. Alguien dijo una frase muy interesante que dice: la gente buena seguirá haciendo cosas buenas, la gente mala seguirá haciendo cosas malas. El problema es la gente buena que hace cosas malas. Y la gente buena que hace cosas malas, las hace por intermedio de una religión o una ideología. Sí, eso está tremendo. Y entonces eso es muy fuerte, y eso es muy interesante. Gracias, Marco. Ay, qué barbaridad, no puede ser. A ver, Marco, no te vayas para ver, porque luego a veces no los encuentro. ¿Dónde están, Marco? ¿Ves? No encuentro nada. Es que parece que tenemos algunos mensajes, pero soy mala para buscar. ¿Uno? No, no me lo digas. Silvia García, saludos a Silvia. No, yo quiero comentarios sobre el aborto, Marco. Pues seguimos con el tema y dejamos que la gente opine y nos pregunte. Opine después, al cabo siempre lo va a tener ahí en Facebook. Ya sé, es que me está saludando mi familia. Nuerita querida, Vero, te mando un beso. Nietita Silvita, te mando un beso. Ya. Comercial. Bueno, entonces la iglesia, es que son temas muy difíciles. Y es que déjame decirte, perdón que te interrumpa, que no nos hemos metido en el meollo científico del asunto. O sea, métete, a ver. Rápidamente, y después lo discutimos más a fondo. Vuelves rápidamente, a mediados del siglo XX, que la gente no se olvide, que a mediados del siglo XX el ser humano se encontró con una situación sui generis, en el sentido de que la tecnología médica llegó a un nivel de que podía continuar la vida independientemente de si el paciente estaba en estado de coma. Y entonces empezaron en Estados Unidos y en los países del primer mundo a tener muchos problemas, porque decían, oiga, ya desconecte a mi hijo, o a mi papá, o a mi mamá, que tiene 2 meses aquí, y pues no reacciona, está en coma profundo. Entonces, llegaron a tener que ponerse de acuerdo para ver cuándo se terminaba la vida. Y entonces llegaron al acuerdo, esto está escrito en los criterios que llaman criterios de Harvard del 68, que la muerte podía dictaminarse si el cerebro dejaba de funcionar. Eso significa que tú tienes un ser humano ahí, con derechos y todo lo que tú quieras, con derecho a la vida, en el cual el 90% de sus células funcionan, pero ya está muerto. Y gracias a eso
tú tienes los trasplantes. Porque si nosotros estuviéramos de acuerdo con lo que nos dice el PAN o la Iglesia o las gentes conservadoras, pues diríamos, meten a la cárcel a estas gentes del Seguro Social que le quitaron los órganos hace unos días para hacer trasplantes, porque el señor estaba vivo. Oye, entre comillas. Es lo que llamamos muerte cerebral. Muerte cerebral. Ahora, muerte cerebral. Dale la vuelta. La discusión hoy en día es cuándo realmente inicia la vida de un ser humano con todos los derechos legales. Pues cuando inicia el funcionamiento de su cerebro. Y ese no se da antes de la semana número 12. La corteza cerebral no está formada, no tiene actividad eléctrica. Por eso la ciencia, porque algunas de las gentes que estaba en el grupo de panistas que lanzó el proyecto Provida, se le ocurrió, es que la ciencia ya determinó, no es cierto. Yo me dedico 50 años, tengo 50 años dedicándome a las neurociencias. Y la única definición que además también está aceptada, se lo recuerdo al doctor Argüelles, por el Consejo Nacional de Bioética, es que el cerebro no tiene actividad antes de la semana 12. Entonces ahí es cuando dicen, pues si hay un embrión ahí, pero es un ser humano con derechos legales, pues posiblemente no. Yo como católico, me meten un dogma y pues tengo que aceptarlo, o sea, pues lo acepto, pero no tengo por qué mis dogmas traspasarse a gente que entiende que las cosas no son así, como la están poniendo en sencillas. Es ahí donde se tiene que dar la discusión. Por eso esta situación de provida, de que la vida empieza en el momento de la gestación, pues sí empieza la vida, pero no significa que ahí haya un ser humano con todos los derechos legales. Hay un planteamiento que a mí me gusta por parte de los grupos muy conservadores, o incluso conozco jóvenes que lo promueven y que a lo mejor suena loco, pero es la abstinencia y tener relaciones sexuales cuidándose cuando la gente se casa. Yo sé que acabo de decir una locura, porque ya no puede existir. Mira tu cara. Pues no, es que eso no pudo existir nunca. Nunca. O sea, al final de cuentas, el gran problema que tenemos ahorita fue iniciado hace 1 o 2 generaciones, porque la Iglesia se oponía radicalmente hasta el uso de anticonceptivos. ¿Te acuerdas? Y entonces ahí es cuando empezaron a decir, no pueden oponerse contra algo que está protegiendo a la mujer contra un embarazo que puede ser no deseado. Ahora, ya hay información como de que no, a propósito de lo que medio tocábamos sobre los jóvenes y que cada día se embarazan más chiquitas de secundaria y de preparatoria, y dices, no puede ser posible que esté sucediendo. ¿Ya tienen mucha información? No hay la no? suficiente, no hay la suficiente información. Pues, ¿qué más hay que decirles? No, hay que sentarse con las niñas, los niños de alrededor de 10 años y darles toda la información y que sepan a qué se exponen y que sepan que existen métodos anticonceptivos y que sepan que existen métodos abortivos como la píldora del día siguiente, por ejemplo. Pero oye, que no ¿y esa qué? También, ¿esa cómo logró colarse? Pues se coló, no la acepta la Iglesia, obviamente, es un método abortivo, pero al final de cuentas, si tú tienes una relación y sabes que puedes quedar embarazada, pues compra en la farmacia de la esquina la píldora del día siguiente y te evitaste todo el problema. Mira, tienes una que dice, excelente reflexión, doctor Reyes. Qué bueno, ya me quedo contenta. Bueno, voy a decir quién te la mandó, ha de ser de tu familia, como ahorita que me mandaron de Camila Canizales. No. Muchas gracias por su mensaje. Fíjate que creo que es bien importante hacer que la gente reflexione sobre el matiz que vienes a darle al tema, despenalizar, que no es lo mismo, creo, que legalizar el aborto, o es lo mismo. Yo no entiendo mucho la diferencia, pero soy médico. Pero bueno, al final de cuentas de lo que se trata es que no haya forma, o sea, legalizar significa, desde mi punto de vista, hacer lo que se hace en la Ciudad de México, y ahora aplaudo a Oaxaca, ¿sí? Entonces, en esos lugares, tú quieres abortar, te vas al sector salud y te hacen un aborto, tienes la obligación de hacerlo con todas las de la ley, ¿sí? Y no penalizarlo. No es un asunto legal, es un asunto de salud pública. La ley deja de tener nada que ver con lo que está pasando contigo y eso es un problema de salud pública. Tú quieres abortar porque no puedes seguir con ese embarazo y vas a que te solucionen el problema. Ahora, que esto no se tome tampoco como un incentivo para las mujeres. Para el libertinaje. Para el libertinaje.
Sí, pero esa es otra cosa que tienes que buscar. Yo me pregunto, ¿la Iglesia Católica a la cual pertenezco ha hecho lo suficiente para que cuando menos los católicos o las católicas entiendan el problema y traten de evitar esa circunstancia? Pero si una católica llega a enfrentar una circunstancia como esa y tiene que caer en un aborto porque no hay forma de que continúe el embarazo, entonces después la Iglesia tendrá que considerar que la misericordia, el perdón, la comprensión, que son los elementos centrales de la religión, pues tienen que salir a proteger a una muchachita o una mujer que está en una circunstancia complicada. Y no decir, mándenmela a la cárcel. Que es lo que, en otras palabras, de alguna forma están haciendo. Claro. Mándemela a la cárcel. Y además póngale más años de cárcel porque cometió un homicidio. Ay, doctor. Me dijiste que ya se terminó el tiempo. ¿Sí nos dijeron? Sí. Ya se terminó el tiempo. Ay, te agradezco tanto que hayas venido. Tienes que regresar. Siempre es importante hacer las reflexiones, como decía la persona que nos mandó el mensaje, reflexionar sobre este tema. Yo de verdad me preocupa mucho, entiendo lo que debe de sufrir una mujer cuando está en una situación así, sé de casos distintos, sé de mujeres que lo han hecho varias veces, me duele mucho pensar que se hayan sometido varias veces a eso, no, incluso cuando supe de un caso de una persona llegada por amistad, de repente me dio coraje porque dije, pero ¿cómo? ¿Qué responsabilidad? Porque aparte es una mujer que ya piensa que ya tiene cierta edad y lo hace. Y digo yo, ¿por qué mejor no se cuida? O sea, es terrible. No está penalizada hasta ahora, pero se necesita mucha información. Pero tú la puedes denunciar, la puedes meter a la cárcel. ¿Sí se puede? Pues claro. No es cierto. Y obviamente hay un hecho de que muchas de las gentes que están en la cárcel ni siquiera abortaron. Ni siquiera abortaron. Alguien las acusó y se vino todo un conflicto legal y terminaron en la cárcel porque a alguien se le ocurrió, me cae mal esta mujer, y tuvo un sangrado fuera de lo normal y vámonos contra ella porque yo digo que abortó. Ay, qué Entonces, cosa tan sí, terrible. Muy complicado. Hay tantos excesos y tantas cosas que vemos, como se da el caso, ya nomás esto digo, de mujeres abusivas que hoy que estamos tan cada vez más protegidas por la ley, de repente, para desquitarse de un hombre con el que tuvieron alguna diferencia de pareja o tienen un rencor, me violó, o violó a mi hija. Y del otro lado tienes a mujeres que, por ejemplo, te voy a decir, yo conozco 3 mujeres que fueron acosadas por un secretario que tú conoces muy bien, un delegado que estuvo de delegado y que anda ahorita con Morena y echándole ganas, y que tú lo conoces, y obviamente no digo su nombre, pero que no quieren denunciarlo. Y yo les dije, yo las apoyo con todo y vamos a denunciarlo. No puedes seguir siendo funcionario público y trabajando con 1000 gentes y siendo acosador. Ay, y les da miedo retener. Las dos cosas son iguales de tremendas, porque, pues sí. Porque tengo el caso de un querido amigo, compañero periodista, que ahorita está detenido mientras se desahoga el tema, y yo soy partidaria es decir, no lo he querido señalar con dedo acusador ni decir, ¡ay, qué bárbaro! ¡Ay, el chisme acá! Yo digo, no, quién sabe con qué clase de persona tenía ahí algo que ver y ahora lo está perjudicando de esa manera tan brutal. Yo tengo un amigo traumatólogo de Chihuahua, magnífico traumatólogo, especialista en rodilla, fue alumno mío en México y casado con su familia, y una muchacha se le quiso meter y él no le hizo caso y entonces lo acusó de acoso y deshizo su carrera. Fíjate, acabó con su carrera. Aquí yo no sé en qué vaya a terminar la historia, pero yo sí, y quienes saben de quién estoy hablando, que obviamente no voy a dar su nombre, que se sepa que yo no estoy de acuerdo de ninguna manera en hacerlo pedazos, pero en lo absoluto. Muchas gracias por haber venido, mi querido
doctor Al contrario, Reyes Bustamante. gracias, y aquí estaremos cuando tú nos Ay, invites. muchísimas Con todo gracias, muchas gracias. Pues a usted que nos siguió, también le agradezco muchísimo ahí en el 115 y el 1115 de Megacable, en el 15 de Cablecom, en el 15 de Señal Abierta, en el Facebook por Canal 15 Zacatecas, en Fresnillo por el Canal 20. Recuerde que lo puede ver también en la página silviamontes.com.mx. Lo espero el próximo lunes con un invitado especial. Gracias, Marco Méndez. Hasta el lunes. Gracias. Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes.